sinó per la seva reivindicació, un matís a tenir en compte. Per a mi és un plaer personal, de veritat ho dic, com a historiador, com a investigador, presentar al company Sergio, que ve a parlar-nos d'historiografia i de la seva darrera aportació, que és el llibre que ara passarem a comentar, en aquesta xerrada seminari que porta per títol, com ja tots i totes sabeu, tot i que el de totes, pel que veig, és una mica una impostura, perquè aquí de totes no n'abundem. La huelga general del 14 de 1988 i la nueva, això de les cometes, ara l'autor ens ho especificarà, el per què, la nueva guía Agenda de la Historiografía Social, Retos y Perspectivas. Aprofito l'avinentesa un cop més per donar-li les gràcies a Sergio. Gràcies, Sergio, per haver venido. Qui és en Sergio Gálvez? Doncs és doctor en Història, va fer la tesi sota direcció del JAMA, l'ha guanyat Julio Arostegui, una tesi doctoral presentada en 5 volums. Em fa molta gràcia que quan ell aprofita per parlar-ne diu el cómo no hacer una tesis, del qual també podrem parlar-ne, quasi 2.000 pàgines, crec que poca gent se l'ha llegit, jo soc dels pocs masoquistes, si voleu, és una molt bona tesi, jo crec que és una referència indefugible de la historiografia i sobretot dels anys 80, que és aquest terreny erm en quant a producció historiogràfica. És investigador de l'Institut Iberoamericà de l'Haia per la Pau, els Drets Humans i la Justícia Internacional, així com recercador a la Universitat Carlos III de Madrid en el projecte Història i Memòria Històrica Online, Reto y Oportunidades para el Conocimiento del Pasado en Internet. Ha estat docent a la Complu de Madrid, a la UNED i a la UBA, a la Universitat de Buenos Aires. És diplomat en Relacions Laborals, d'acord? Això és una qüestió que qui hagi gaudit del seu llibre ho podrà copsar, per l'anàlisi en profunditat que fa del Plan d'Empleo Juvenil. I, si no m'equivoque, i abans m'ho ha confirmat, això del si no m'equivoque és una qüestió del guió, és arxiver també, ara fa del setembre farà un any. Ha dirigit, a més, diversos projectes d'I+D relacionats amb el procés de recuperació de la memòria, històries democràtiques i la justícia transicional a Espanya. Ha estat també excodirector del Plan Integral de Memòria de Madrid, per part de la Càtedra Complutense de Memòria Històrica del segle XX, de la qual fou coordinador de programes. A la seva aportació concreta també ens podrà parlar del que és estar enmig del foc creuat de les batalles culturals en el marc dels ajuntaments del canvi. Ha caracteritzat aquesta càtedra com un juguete roto, no sé si voldràs parlar-ne d'això, perquè crec que és una definició que tampoc és aliena a la realitat de Barcelona, que hem viscut episodis cruents del Born, etc. No cal aprofundir-hi, si de cas el risc ens en donarà ens farà algun comentari al respecte. Bàsicament les seues línies d'investigació, això no és cap secret, és de la pàgina del segle XXI, de l'editorial, ho he complementat una mica perquè crec que no feia justícia del tot. S'han basat en primer lloc en les polítiques públiques de memòria, el moviment obrer a la segona meitat del segle XX, amb especial atenció al sindicalisme, òbviament, i als comunistes, i jo afegiria, com a línia d'investigació fonamental, i en la qual a més crec que ha produït uns fruits molt interessants, la història social, econòmica i política de la dècada dels 80. Com deia, que és un terreny prou erm en la nostra historiografia. En aquest sentit, ha tractat qüestions que van des del mercat laboral, la precarietat de la joventut, que a més em consta que era un objecte inicial d'estudi, i ha introduït conceptes o ha desenvolupat termes tan interessants com el que és la cultura de la precarietat. Jo crec que la seva aportació en aquest sentit ha sigut prou important, més que res perquè ha contribuït a construir un discurs crític, un relat crític
sobre un període de la nostra història que sovint jo crec que ha estat sublimat, que és el de la primera dècada de governs socialistes del 92 al 92. Entre les seues nombrosíssimes publicacions destacarem, evidentment, la darrera, la gran huelga general El sindicalismo contra la modernización socialista, publicat per Siglo XXI al 2017. Destacaré només dues de les nombroses aportacions que jo crec que fa aquesta obra i després ja en el debat, si s'escau, aprofundirem en els comentaris al respecte. Jo crec que Gálvez el que fa fonamentalment és recuperar i resituar el conflicte capital-treball com un eix fonamental, explicatiu d'aquesta època, sense caure tampoc en el que en el rejonista diríem la restauració del privilegi ontològic de la classe, però sí que reintrodueix l'eix del conflicte capital-treball sense cap mena d'essencialisme com un dels factors, un dels elements fonamentals per apropar-nos a aquesta dècada i aconseguir comprendre-la en totes les seves dimensions. Jo crec que aquesta és una aportació bàsica a una recuperació de la història social a través de precisament un dels seus subjectes clàssics com és el moviment obrer, més concretament sindical. Peter Burke i Carlo Ginzburg deien que una microhistòria rellevant, que jo considero que aquest és un treball de microhistòria, ho és en el sentit o en el moment en què deixa de conrear allò anecdòtic, sinó que ens aporta dades que ens permeten comprendre allò general, que és el que crec que fa Sergio Gálvez al seu llibre. En aquest sentit, crec que la vaga serveix com un mirall de la societat i sobretot de les seues classes dirigents. Sobretot, classes dirigents i mandarines varios. I per acabar, ja li dono la paraula a en Sergio, m'agradaria acabar precisament lligant-ho amb aquest emmirallament, sobretot de les classes dirigents espanyoles a la dècada dels 80, amb tres línies de Vázquez Montalbán que em semblen molt il·lustratives. Contra el paro general, això ho escrivia el novembre, el 14 de novembre del 88, un mes abans, com sabeu, de la vaga. Contra el paro general, el gobierno va a movilizar el recelo, la cobardía, el sanchopancismo social. Y si fracasan estos agentes culturales, se recurrirá a otros. El orden no es de derechas ni de izquierdas, el orden es el orden. Així que, sense més dilacions, i espero no haver-me estès, però com dic el Simpson, és mi primerito día, deixo la paraula a en Sergio. Vaya presentación. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, yo sé que estoy encantado de estar aquí. Muchísimas gracias a Cedí, a Ricard por todas las gestiones que hemos estado realizando estas últimas semanas, que te recuerda a esa maravillosa burocracia que siempre está en la universidad, que es tremendo. Y nada, y sobre todo a Cristian, pero también a Joan, que empezamos a mover esa presentación hace muchísimo tiempo, yo creo cuando empezó a salir el libro, y que bueno, que encantado de estar aquí. Sobre todo porque la primera vez que voy a presentar el libro, voy a hablar del libro en un foro académico. O sea, no voy a ir a presentar el libro, no sé si me va a salir, ¿qué me va a salir? Evidentemente me sale gente un poco rebotada por el mundo cuando voy a presentar el libro. Y bueno, y por eso también, además me permite retomar cuestiones sobre las que yo he trabajado, he reflexionado y he escrito sobre historiografía social, más bien sobre la crisis prácticamente que no se termina de acabar sobre la historiografía social, y es retomar un tema de esas cosas que siempre tienes ahí en el punto de no lo puedo dejar, porque creo que los historiadores estamos no obligados, pero sí sería muy aconsejable que repensemos nuestro oficio, repensemos cuáles son nuestras líneas de investigación y que nos metamos y nos involucremos por lo menos para ver cómo están los debates, cómo está el estado de salud de la historiografía, en este caso de una historiografía social bastante tocadita. Y por otro lado, la segunda parte la dedicaré a hablar del libro, o sea, una presentación más genérica del libro. Dicho esto,
Y hablando de la nueva agenda, lo de la nueva agenda pues es muy metafórico, muy subjetivo, no creo que haya nueva agenda en mi opinión. De la historia social, la primera pregunta es de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. En total, ¿cómo anda de salud la historia social obrerista o la historia social a secas? Hay tres posibles escenarios por explorar. Está un escenario pesimista. Yo antes me movía siempre era muy pesimista, de que soy funcionario soy menos pesimista. Eso es importante. No, pero sí, bueno, hay veces que... Pero no es verdad, yo creo que estamos saliendo, un poquito saliendo. Hay tres escenarios. Es el escenario pesimista, el escenario realista y el escenario optimista. El escenario pesimista más o menos vendría a decir que esto de la historia social, bueno, que hay algún articulito, algún librito, pero que la podemos dar por cerrada, clausurada y bueno, que pasará a los anales de la historia. El escenario realista, que es el que más o menos es el que defenderé, así como yo, con mayor convicción, es que pese a la mala prensa, el escaso prestigio que tiene la historia social obrera, todavía sigue concitando cierto interés y atención, aunque muy lejos de lo que pasó en los años 70 y los años 80 en España. O sea, estamos muy lejos de lo que puede pasar. Pero aún así no se le puede dar por muerta. Y bueno, ha habido un escenario optimista, no conozco a mucha gente que se encuentre en ese escenario, que viene a decir que, bueno, que probablemente salgamos de un ciclo largo de desinterés casi absoluto, pero que a medio plazo se va a recuperar su antigua centralidad historiográfica. Yo ojalá pasara esto, pero creo que no sería realista. O sea, creo que sería de un extendismo historiográfico inútil o poco válido. ¿Y qué pasa cuando hablamos de historia social y crisis? Pues yo creo que es un círculo vicioso sin salida. Es como una crisis crónica. La historia del movimiento obrero no termina de salir. Y siempre lo vemos al punto de partida. Y este era un punto que a mí hoy sí me apetecía destacar, que era el famoso artículo del 82 de Pérez Ledezma, que falleció hace un par de semanas, y bueno, tenía mi cierta amistad, y Álvarez Junco, ¿no? El famoso manifiesto, que era un título que era Historia del movimiento obrero, una segunda ruptura. Y que bueno, ¿qué argumentos? Porque lo veréis que los argumentos se movieron en el año 82 a los que han llegado ahora son muy similares cada vez que uno ha empezado a hablar de historia social, de historia del movimiento obrero. Viene a decir que la historia que se practicaba, no se citaba, pero todo el mundo pensaba en Túnez de Lara, en el Túnez de Lara, era una historia militante e ideologizada, era una historia institucional de las organizaciones y sus élites, y era una historia esquemática y lineal. Eso es lo que se viene haciendo en el 82. Curiosamente, a ese artículo, y yo a esto he dedicado muchas páginas, he intentado buscar respuestas, he encontrado alguna pequeña respuesta o alguna pequeña reflexión. Bueno, alguna pequeña reflexión sobre el artículo en sí mismo y el contexto, pero no ninguna respuesta de los supuestos implicados en esa. De hecho, esos efectos del manifiesto se pueden medir a corto, medio y largo plazo. A corto plazo yo creo que tuvo un fuerte impacto, ¿no?, en la academia, ¿no? La gente hizo reflexionar de, ¿nos habremos excedido? ¿Qué ha pasado? Pero también aquel manifiesto, en mi opinión, creo que sobrevaloró la supuesta hegemonía de la historia social del movimiento obrero. Yo no creo que hubiera tantos historiadores que se acabaran el movimiento obrero a finales de los 80. Había numerosos especialistas, pero nadie a decir que era mayoritaria esa historia social, a mí me cuesta creerlo. A medio plazo, ¿qué efectos ha tenido este manifiesto? Bueno, pues yo creo que la extensión de la sospecha de militantes, de que es una historiografía militante, o sea, que se dedica a la historia del movimiento obrero, ya está buscando, tiene cierto interés. Creo que esa misma lógica se la puede aplicar a cualquier otro tipo o a cualquier otro tipo de línea de investigación. No hay trabajo objetivo, no hay trabajo académico, todos cuando dedicamos una línea de investigación es que nos interesa. Tenemos un interés que puede ser más oculto, menos oculto, pero a la gente que se va a pegar la currada, por ejemplo, hacer una tesis sobre algo que le guste, será porque le motiva, porque le llama la atención. Es decir, pero de ahí a calificar militante a todo un amplio conjunto de historiadores con una bibliografía muy amplia, o
o por lo menos este para sospechar, creo que no. También a medio plazo yo creo que ese artículo, ese manifiesto, pues bueno, llevó a cierta pérdida del antiguo prestigio, si es que lo tuvo, la historia social del movimiento obrero, y sobre todo tuvo un efecto de paralización. Yo en un trabajo que publiqué en Papeles de la FIN hice un recorrido de todas las publicaciones que había habido en tesis, congresos, revistas. Y bueno, a partir del 82, 85, aquello empezó a descender hasta límites muy bajos. Es decir, tuvo un efecto de polarización ese artículo. Que no es por el artículo, sino por el contexto, que la victoria electoral del 82, la derrota que tiene la izquierda entre el debate de reforma y ruptura, cómo termina el sindicalismo, ¿no? O sea, se incluye un montón de factores históricos, o sea, políticos, sociales, económicos, pero dentro de la academia, dentro de la universidad, ese manifiesto yo creo, y quizá también lo estoy logrando, pero porque he hablado con protagonistas de aquel tiempo, con historiadores, con colegas de aquel tiempo, sí llamó la atención y tuvo probablemente ciertos efectos paralizadores. Y a largo plazo, pues bueno, y hablando de nueva agenda, yo creo que hay una renovación de la historia social que no tendría por llegar, o por lo menos de una historia social de movimiento obrero, una historia social obrerista. Si uno le echa tiempo, voluntad y empieza a leerse todos los trabajos historiográficos sobre historia social, cada 5 o 6 años tenemos una nueva ruptura y otra ruptura, y va a llegar otra ruptura porque vamos a empezar y no salimos del núcleo, no salimos del círculo vicioso. Creo que lo que dedicamos a esto no solemos tener buena prensa. Aquí están estos chicos, estas chicas del movimiento obrero, porque antes, por ejemplo, ya ha pasado también con la historiografía del Partido Comunista. Van a tocar el Partido Comunista. Cuando yo, por ejemplo, está en la sección de la Fundación de Investigaciones Marxistas, ¿no? Yo me acuerdo que los primeros inicios de aquella sección, cuando montamos el primer, segundo congreso de historia del Partido Comunista, que por cierto está bastante bien, está bastante consolidada, pero había todo tipo de sorpresas, o sea, ¿por qué se vuelve a tocar ese tema? ¿No? Y además de todo tipo de obstáculos que no vienen al caso. Es decir, que da escaso prestigio. Esta es mi opinión. Y claro, si a esto le sumas, y luego ha salido la comida que hemos tenido, y la gente que hace tesis quiere esta profesión, es una cosa muy interesante, muy dura, pero claro, hay que tener en cuenta los efectos de la mercantilización de la profesión que tenemos acá. Tenemos índice de impacto, tenemos un montón de cosas que nos van a decir algo muy sencillo. Oiga, usted dedíquese a publicar en entrevista de índice de impacto artículos que van a ser leídos y rebotados y van a ser citados, porque si no, cuando lleguen los exenios, lleguen las evaluaciones, lleguen los tribunales, quizás usted tenga algún problema. O sea, entonces, claro, es un problema serio, de fondo. Ahora mismo dedicarse a ciertas cuestiones. En este caso, de la historia del movimiento obrero. A todo esto, y cerrando los efectos de aquel manifiesto, ¿no? O sea, son los años 80, ¿no? Y son los años en que empieza a gobernar el PSOE, de 82 a 96, se inicia ese proyecto de modernización socialista que he analizado en el libro, sobre el que luego volveré a hablar. Y también coincide con algo que se dice en el libro, ¿no? O sea, a largo plazo, ¿no? Pasan cosas tan curiosas como la huelga general del 88, ¿no? Es un debate que podemos tener al final, que huelgas exitosas luego no se gestionan de forma adecuada y no hay una correlación entre un éxito de una huelga y un correlato de avances o conquistas, ¿no? Y además hay una sensación generalizada, sobre todo a partir del año 92, 94, pero sobre todo 96, de una derrota histórica del movimiento obrero en España, ¿no? A partir de unas ciertas estrategias que adoptan las nuevas direcciones confederales de los grandes sindicatos entre el 94 y el 96, o sea, y son cosas que van cuadrando. Claro, si a esto le sumamos la crisis del paradigma marxista de los años 90, tenemos la tormenta perfecta para entender por qué tiene tan mala prensa la historiografía del movimiento obrero. Total, y en mi opinión, yo creo que hemos pasado, los historiadores que dedicamos a la historia social del movimiento obrero, de la primera a la segunda categoría, o por decir la tercera, de la primera a la segunda división de la historiografía. Antes lo decía, hay que echar un vistazo a Teseo, haciendo tesis doctorales, a Diagnet,
haciendo artículos que pongan movimiento obrero, clase obrera. Hay muy poquito publicado. Monografías y obras colectivas se cuentan con los dedos de la mano. Pero siempre pongo el mismo ejemplo. Hasta hace 6 o 8 años, en cada congreso de la Asociación de Historia Contemporánea había una mesa sobre el movimiento obrero. Y era un clásico, no fallaba. Ya no está esa mesa. Yo creo que es un síntoma. Hay sobre muchísimos temas. Uno coge el listado de temas de las comunicaciones, el mismo manda comunicaciones a mesas, y sin inversión. O sea, hay un montón de una multiplicidad de temas, además creo que hace la profesión. Pero justo ya no hay una mesa dedicada monográficamente a la historia del movimiento obrero o cuestiones similares o relacionadas. Creo que eso es una cuestión sobre la que reflexionar. A todo esto, en esta larga travesía por el desierto de la historia del movimiento obrero, la verdad es que los debates que ha habido han sido pocos, escasos más bien, y poco fructíferos. O sea, han estado los debates básicamente situados entre la nueva historia social del movimiento obrero y la historia postsocial. Yo sobre esto no quiero entrar porque esto es entrar en unas guerras en las que uno no está invitado y entra en un campo de batalla que puede salir escaldado. Pero, ¿qué ha aportado estos debates al contexto global? Han sido debates muy teóricos que luego han tenido traslación teórica en la mayor parte de los casos a investigaciones. Está muy bien la teoría, hay que aplicarla, hay que crear los archivos, hay que analizar documentos, hay que publicar trabajos siendo consecuentes con el marco teórico metodológico que nos ha dado. Y eso se ha quedado en el marco teórico, pero no ha traspasado en muchas ocasiones el marco en papel o el formato electrónico de la publicación. Por eso digo que creo que han sido debates muy enconados, de mucho cabreo, pero poco fructíferos. Y haciendo un breve balance, ¿no?, de lo que en alguna ocasión he llamado yo la extraña derrota de la historia del movimiento obrero. Bueno, pues a nivel de historiográfico, yo creo que la historia del mundo obrero ni es tan marginal ni está tan derrotada. Se van haciendo cosas, se van publicando muchas cosas, pero creo que hay elementos positivos. Creo que también ha habido en estos años un constante proceso de renovación que ha llevado a, por un lado, al fin de las viejas historias militantes, que yo creo que nunca fueron tantas ni ayer ni hoy, pero sobre todo se han combinado con viejas nuevas formas de historia del movimiento obrero. Y han aparecido, por ejemplo, líneas de investigación sobre identidades, sobre culturas obreras, sobre perspectiva de género. Yo creo que se está reforzando, es otra forma de entender, de hacer historia del movimiento obrero alejada de esos cánones clásicos, tan válidos como cualquier otro. Y se me está yendo Santacido un poco, y bueno, no sé si van a entrar o no van a entrar, les vamos a invitar a participar en la lucha sindical. Y bueno, a nivel de fuentes es verdad, ¿no? A nivel de fuentes, y esta mañana se está hablando con Javier Tebar, me hubiera interesado que estuviera aquí, los historiadores, los nuevos historiadores, como yo que seguimos yendo al movimiento obrero. Los nuevos investigadores que van, es una duda que si te quería preguntar a él, que casi nunca nadie me contesta. Los nuevos historiadores que van a los archivos, miran documentos, los documentos clásicos con los que se construía esa historia social, esta historia clásica del movimiento obrero, van a las actas de los órganos de dirección, no sé cómo intentan reconstruir, qué documentación piden, ¿no? Yo tengo la sensación que se van tirando por otros derroteros, ¿no? Lo he dicho antes, identidades, culturas obreras, género, más que esa historia de reconstruir qué forma la dirección, qué decisiones tomaron, qué actuaciones llevaron, en qué contexto, ¿no? Esa forma de entender clásica. Pero bueno, tengo esa sensación y sobre todo que también esas fuentes están siendo desplazadas por otras, tipo fuentes orales o por otras formas, otros fondos documentales que no precisamente tienen que estar dentro de lo que se entiende como los archivos del movimiento. Y voy a cerrar esta parte de historiografía con 4 valoraciones sobre ese escenario de futuro, ese escenario que yo decía antes que era realista, ¿no? Y poniéndonos algo optimistas, no mucho, yo creo que es cuestión de tiempo que el periodo socialista, es decir, de los años 80, la primera de los años 90, toda la década de los 80, la primera de los 90, entre de forma clara y decidida en la nueva línea de investigación. Yo creo que está en suficiente distancia, ya no hay excusas para decir que está muy cercano ese periodo.
yo creo que además está la necesidad de superar de una vez por todas ese marco cronológico de la transición posfranquista. Y creo que en esto mucho, sobre todo tienen que decir mucho la nueva generación de historiadores. Probablemente, a medio plazo, si se entra o se empieza a abordar de forma amplia y global esos años 80, en un primer tiempo, y como ha sucedido con el franquismo, con la transición, primero se haga una historia política, luego se haga una historia social y luego se haga una historia económica, pero hay que ir superando etapas. O sea, yo creo que la transición está muy bien estudiarla, da para mucho, pero es que los años 80 han pasado casi 40 años y seguimos sin líneas de investigación que atiendan a ese periodo. Han pasado 40 años y tenemos documentación suficiente, y creo que la bibliografía es suficiente para trabajar en en ese periodo de tiempo. Aquí nos citan, no creo, lo decía, que de inmediato vaya los historiadores a interesarse por la historia social del movimiento obrero en los años 80. ¿no? Creo que sigue siendo, por ejemplo, ahora mucho más atractivo cuestiones que, estando vinculadas, por ejemplo, a los gobiernos socialistas y a cuestiones sociales, llaman la atención, no antes que el movimiento obrero. Ahí están, por ejemplo, cuestiones sobre todo siempre relacionadas con la cuestión social, la precariedad, o efectos de todo tipo que tuvieron el proceso de reestructuración del modelo capitalista español en aquellos años, ¿no? La construcción del estado del bienestar, cuestiones como la desigualdad social. Pero eso de estudiar el movimiento sindical, los sindicatos, con esa mala prensa que llenó el movimiento obrero, creo que se podrá tocar cuestiones sociales, pero no directamente por y a través del movimiento obrero en términos clásicos. Por otro lado, y dentro de ese escenario realista, y algo dicho, a nivel de fuentes documentales y publicaciones, tenemos todos los archivos del movimiento obrero abiertos y prácticamente sin ningún problema de acceso. Quedan muchas cosas que incorporar, pero hacer una historia del movimiento obrero es factible. Es una ventaja que tiene el movimiento obrero, estar abiertos. O sea, no tienen problemas de acceso. O sea, creo que es una cosa que hay que ponerlo sobre la mesa. Además, disponemos de fuentes hemerográficas por decenas, tenemos todo tipo de prensa, muchas de ellas digitalizada. Tenemos un montón de testimonios orales, es decir, que el material primario, la documentación primaria la tenemos ahí. Es decir, es posible, hay un potencial tremendo. Y a pesar de todos los obstáculos, a nivel de publicaciones, hay todavía un buen número de revistas, tanto consolidadas como recientes, que están dispuestas a publicar artículos. Otra cosa son los índices de impacto, que eso es un mundo muy delicado, y lo dejo ahí. Han aparecido nuevas revistas, es decir, casi siempre vinculadas a fundaciones o partidos políticos. Ahí está Historia tras la sociedad, Nuestra historia, simplemente. O sea, ahí tenemos documentación, tenemos revistas y tenemos medios. Otra cosa es pues que la gente se quiera atrever. Y a nivel de la academia, o bueno, yo no creo que la historia del movimiento obrero recupere jamás, o por lo menos no lo veo posible, su antigua influencia. Tampoco creo que vuelvan a resurgir los historiadores marxistas, no lo veo muy lejano, aquí soy más bien pesimista. Pero sí me preocupa mucho, como un historiador que le he metido mano este tiempo, que será de la historia del movimiento obrero de esos años, ¿no? ¿Se historiará? ¿Quién la historiará? ¿Cómo? ¿Desde qué perspectivas? Creo que son preguntas fundamentales. Y concluyo. Curiosamente, lo que menos atención ha recabado en este tiempo, hay libros sobre todo artículos, alguna publicación sobre el PSOE, los sindicatos, bueno, todo lo que son los años 80. Pero lo que menos atención ha recabado de este tiempo ha sido el asunto peliagudo de la productividad obrera o las relaciones capital-trabajo. Es un tema que prácticamente nunca se toca. Me pregunto, ¿acaso que un país como España tuviera una media de porcentaje de población entre el 20 al 30% de paro de la población activa en los años 80 no es un tema de primer orden? Que los índices de pobreza se incrementaran, que las tasas de explotación capital-trabajo, a través de una serie de evaluaciones de variables macroeconómicas, pero sobre todo microeconómicas, se incrementara como nunca se había incrementado en los 50 años anteriores, no constituyen temas de interés. No constituyen temas de interés, por ejemplo,
huelga, los propios conflictos obreros, regionales, ¿no? Sagunto, Euskalduna, Reynosa. Yo creo que hay una potencialidad enorme en ese mundo de los años 80, de esa perspectiva de historia social. ¿Qué sucede? Y vuelvo un poco al principio y enlazo ya con la presentación del libro. Porque son temas poco amables. Son temas que lucen poco y son temas que te pueden meter en algún apuro académico, sobre todo si tienes cierta perspectiva de querer vivir de esto. En suma, que resultan, que por lo menos este es mi caso y no lo quiero extrapolar a otros, poco o nada rentable, y yo vengo de la Universidad Complutense de Madrid, si se pretende hacer carrera académica. Y bueno, este es el escenario realista. Si me pongo a poner pesimista, lo cuento. Y dicho esto, bueno, y hablando ya del libro, que no me quiero enrollar más de 40 minutos, si son menos, mucho mejor, porque pero prefiero dialogar hoy. Voy a intentar presentarlo muy brevemente a través de 3 grandes preguntas, que es el por qué, el cómo y cuál ha sido el resultado de mi punto de vista. Aquí el compañero Joan ya me ha pisado parte de lo que venía a decir con su maravillosa, y de verdad que te agradezco mucho la presentación. Yo vengo con una trayectoria investigadora que no se ha centrado tanto en la historia del movimiento obrero como en la historia del socialismo español, los años 80, para que eso te lleva por caminos que no sabe uno dónde va a terminar, pero siempre vinculado al mercado de trabajo, al mundo del trabajo, ¿no? Un proyecto que yo llevo con ello ya casi 15 años. Y desde el principio, yo venía con Julián Ostegui, una referencia, yo siempre tenía la sensación, esto es un testimonio casi, de siempre ir a navegar a contracorriente. Yo, en el departamento que estaba, era el departamento de historia contemporánea, de toda aquella generación de jóvenes historiadores que juntamos allí, 20 o 30, que historia social era, yo no sé si es mucho raro o qué pasa, pero un poco marginal sí me siento. Una sensación que siempre he tenido la sensación, por lo menos en Madrid, existía la necesidad del caso madrileño en ir a contracorriente. El segundo porqué, el motivo del porqué de este libro fue, y lo he ido adelantando y intentar intentando ir en paralelo a la otra parte, bueno, fue esa necesidad que sentía de superar la barrera cronológica de los años 70, ¿no? De meterle mano a la primera década de los gobiernos socialistas. Es un tema inexplorado historiográficamente, ¿no? Y te lo van a decir, y es verdad, sigue estando sujeto a una fuerte politización. Cuando uno hace historia y toca, por ejemplo, nombres como González Alfonso Guerra, etcétera, de hombres que están, pero no, es que yo no estoy hablando de política, estoy haciendo historia. Otra cosa es el marco interpretativo, teórico metodológico que yo me doy y el resultado de una investigación, que te guste o no te guste, te vea bien Felipe González o no, eso no es problema mío, pero siempre es como que saca del tema, que sigues dentro del tema político. No, aquí nosotros historiadores yo creo que tenemos herramientas más que suficientes para hacer un trabajo riguroso y contrastado documentalmente para evitar estos problemas, o sea, evitar esa acusación de politización que todavía hoy se sigue repitiendo acerca de quienes nos dedicamos a hacer estudios sobre los años 80 que normalmente, bueno, ha sido mi caso, nos dicen que estamos haciendo política con esto. Yo no creo que esto sea así, o por lo menos en los compañeros, y en mi caso, que hemos trabajado este tiempo. Pero sobre todo es necesario meterle mano a esta primera legislatura para terminar con un conjunto de mitos y leyendas que siguen pesando y mucho sobre los años socialistas. Es que hay auténticos mitos y leyendas que se van cayendo poco a poco en el momento que uno va entrando en los archivos, va consultando estadísticas, etcétera, etcétera. O sea, son cuestiones tan básicas sobre, por ejemplo, el modelo del estado de bienestar que se tiene. Son cuestiones muy básicas sobre cómo se trató la cuestión del mercado laboral, la cuestión de la igualdad social o de género. Son cuestiones que están ahí. O, por ejemplo, las relaciones que tuvieron con las clases dominantes, con el empresariado. Están ahí, o sea, el potencial, lo que antes está, la documentación es disponible, está ahí, y es leerla, y se caen un montón de mitos y leyendas que persisten dentro del imaginario colectivo de la sociedad española. El tercer motivo, bueno, básico, fundamental, la potencialidad histórica que tiene el 14M.
la huelga general del 14 de diciembre. Me parece un momento único y excepcional de nuestra reciente contemporaneidad. Así de sencillo. Y a partir de aquí, ¿cuál ha sido nuestro objetivo? Analizar, interpretar y reconstruir a través del 14D la historia del movimiento obrero en los años 80. O sea, hablamos del 14D, pero eso también nos hemos necesitado reconstruir parte, no toda, de esa historia del movimiento obrero. Y antes de seguir avanzando, antes que se publicara el libro, en diciembre del año pasado, no existía ninguna monografía sobre la huelga general de la Constitución. Algún artículo, alguna publicación, pero ¿por qué no había ninguna monografía sobre la huelga general del 14 de diciembre? O sea, si ha sido la huelga más grande que ha habido. No le interesaba a nadie, no le ha parecido a nadie atractivo tocar la huelga general. Yo tengo una serie de valoraciones que la gente nos ha metido, o los compañeros, los historiadores, nos han metido a un proceso amplio, complejo, pero polémico y conflictivo. Tocar la huelga general no es solamente hablar del éxito de los sindicatos, ¿no? Es hablar de muchísimas cosas que están antes, durante y después de la huelga general del 14 de diciembre. Con respecto a la segunda pregunta, el cómo, ¿no? Pues hay una idea fuerza, ¿no? El 14D en realidad se ha convertido en un camino de ida y de vuelta para adentrarme en la historia menos transitada, menos conocida de los años 80, ¿no? Y de hecho, el libro tiene una estructura circular. El libro no empieza en 1982, el libro empieza en 1991 con un congreso socialista juntando agitado por muchas razones, entre otras porque en noviembre, si no me acuerdo mal, en noviembre del año 90, en el congreso, el congreso del PSOE, se puso fin a la doble obligación de la militancia entre el PSOE y la UGT como efecto directo, aplazado, de la huelga del 14 de diciembre de 1988, lo cual nos explica que en aquel momento no solamente fracturó proyecto común socialista, ¿no? Sino que tuvo consecuencias durante muchísimo tiempo después del 14 de diciembre. Es decir, y bueno, y por otras barbaridades o comentarios que hizo Felipe González, entre otras la de se puede morir de éxito, también podemos morir de éxito, dijo, y por una cuestión muy estética de Felipe González, que es con la que termina el primer capítulo, ¿no? Que cuando ya se termina el congreso, sale el secretario general, y ahí dice, nos levanta el puño y canta el internacional, y le pregunta a los periodistas, diga, ¿y usted por qué no ha cantado el internacional? Y se llama. Creo que ese momento ejemplifica mucho qué era el socialismo, los costes, las consecuencias de la huelga del 14 de diciembre, y creo que es interesante, ¿no? O sea, cómo va lanzando todo, ¿no? Cómo va lanzando todo. Y de ahí pasamos a 1982 y el libro termina el 14, 15 y 17 de diciembre del 88, en concreto el 17 de diciembre a las 9 de la noche en la Puerta del Sol en Madrid, con los discursos de Antonio Gutiérrez y Nicolás Redondo, clausurando el último acto del 14 de diciembre de una gran manifestación en Madrid. Y bueno, ¿qué hemos pretendido examinar? Bueno, pues los condicionantes, los factores, el contexto histórico que condujeron al 14D, ¿no? Y que están estrechamente relacionados todos ellos con el proyecto de modernización socialista. Y hemos analizado la obra a partir de tres ejes explicativos. El primer eje ha sido el examen del contexto político-económico. Y lo he dicho ya unas cuantas veces, que va a estar dominado por el proyecto de modernización socialista. ¿Qué es el proyecto de modernización socialista? O cómo yo lo he interpretado. Pues básicamente para mí el proyecto de modernización socialista es la salida liberal que da el gobierno a la crisis económica que provenía de los años 70 del franquismo y que va a significar la reestructuración del modelo capitalista español en unos términos bastante brutos. Bestias que se asemejan más al modelo anglosajón que al modelo de las socialdemocracias europeas todavía más. Es una tesis fuerte, pero que se evidencian con datos bastante concretos. También hemos tocado el tema de las reformas laborales, en concreto la reforma laboral del año 84, que es la que va a empezar a fracturar, esto es muy importante, va a empezar a fracturar a la clase trabajadora en dos, entre trabajadores de primera y trabajadores de segunda.
entre trabajadores fijos y trabajadores temporales. Es cuando podemos situar, o por lo menos he situado, la formación histórica del precariado, esa nueva figura que nace en los años 80 y cuyo último eslabón, entre otros muchos, es la actual figura del trabajador pobre. Es decir, uno puede trabajar y ser un asalariado y ser pobre real y estadísticamente. Ese proceso de ruptura, de pérdida de derechos laborales globales, empieza con la reforma, empieza con mucho antes, pero empieza a ser totalmente acentuado a partir del año 64 con esa reforma del año 64 laboral por parte del Ministerio de Trabajo que entonces dirigía Joaquín Almunia, y con otra característica que es lo que destacaba. ¿Qué pasaba en 1984? Había unas tasas de paro brutales, porque la generación del baby boom demográfico de los años 70 se estaba incorporando. ¿Cómo se podía incorporar a esa generación numerosísima de trabajadores? Según ellos, pues a través de trabajos temporales, precarios, como conocíamos, en unas condiciones salariales y jurídicas y laborales brutalmente rebajadas frente a la generación de sus padres. El segundo eje, pues el segundo eje que hemos trabajado, con el que se ha estructurado el libro, ha sido el contexto social y obrero, ¿no? Hemos intentado presentar una historia del sindicalismo y el movimiento obrero que, partiendo de esa tradición clásica de la historiografía obrerista, sí aportara pues nuevas lecturas, nuevos enfoques, nueva metodología con la que trabajar cuando uno analiza historia la evolución de las organizaciones obreras. Y por cierto, la evolución que tiene comisiones por procedimientos en los casos concretos no es nada fácil, sobre todo en el caso del sindicato socialista. Pero también, por ejemplo, hemos analizado un colectivo totalmente olvidado de aquellos años, que fueron los jóvenes que se unieron en una plataforma que se llamó la Plataforma Juvenil por el Empleo para luchar contra el Plan de Empleo Juvenil. Y ahora, si queréis, os explico en 30 segundos qué fue el Plan de Empleo Juvenil. Lo curioso de esta plataforma de jóvenes, primero es que nadie se acuerda de ella, nadie se ha vuelto a acordar de ella, y fue la primera iniciativa potente después de la transición que hicieron los jóvenes. Pero los jóvenes son los grandes olvidados de esa historia, o sea, de aquella generación. Además, fue una plataforma muy curiosa porque tenías desde los militantes de las juventudes comunistas a militantes de los Boy Scouts, de la socialdemocracia, de las juventudes del CDS. Fue una cosa rarísima, que ha pasado yo creo que en la vida, y esa gente se unió contra algo que consideró un ataque en su momento. Y el ataque se llama Plan de Empleo Juvenil, el PEC, que es el principal detonante de la huelga general del 14 de diciembre. Luego se unieron muchos más factores que, si queréis, luego en el posible coloquio hablamos de ellos. ¿Y qué era el Plan de Empleo Juvenil? Pues el Plan de Empleo Juvenil es una brillante idea que se le ocurre a los tecnócratas del PSOE en un congreso en el 87, y que viene a decir de cómo no se contrata a los jóvenes, vamos a regalar la mano de obra. ¿Y cómo vamos a regalar la mano de obra? Vamos a regalarla de la siguiente forma. Vamos a simular un tipo de contratación que no es real. Vamos a hacerle un contrato, pero vamos a hacerlo tan bonificado, que a los empresarios prácticamente le van a salir gratis. Esto es así. No podía hacer la figura de becario porque no era legal, pero prácticamente se asemejaba a esa. Hay de hecho un informe de comisiones obreras en mayo del 88 que calculaban que en la primera versión del Plan de Empleo Juvenil, hubo 5 o 6 versiones, y no era de las más duras la primera versión, contratar a un joven de 16 a 24 años, 12 meses, le hubiera costado a un empresario 44.000 pesetas. Es decir, y esto era un problema que tenían, que había un problema social, ¿no? O sea, es que no se contrataba jóvenes porque había una crisis estructural muy grande. Y la solución fue hacer un plan de empleo juvenil que unió a todos estos jóvenes de esa plataforma y además ayudó no solamente a movilizar a la sociedad española, sino también a que dos organizaciones que también están enfrentadas, que eran comisiones UGT, fueran limando diferencias, primero mediante un modo de unidad de acción, luego llegaría a la unidad de acción sindical, para luchar contra ese plan de empleo juvenil hasta que llega la convocatoria de la huelga general. Fijaros las implicaciones que tuvo aquella mini reforma laboral juvenil. Pues ese es el motivo, el origen, el detonante de la huelga del 14 de diciembre. Y bueno, y dentro de este segundo eje, porque no me quiero pasar los 40 minutos, de verdad, me lo he propuesto,
De ese segundo eje sobre el contexto social obrero, bueno, pues hemos analizado también los costes sociales y humanos del proyecto de modernización socialista. Y por cierto, casan muy mal esos datos con las lecturas hegemónicas que hay sobre los gobiernos socialistas. Casan muy mal, que no casan, o sea, contrastan totalmente, parecían que habláramos de dos mundos diferentes. Y el último eje que más me ha llamado la atención está dedicado al análisis del conflicto, con un objetivo declarado, que ha sido recuperar la centralidad en el propio meollo del texto de las relaciones del capital-trabajo. Y aquí los resultados son evidentes. Durante los primeros 10 años, por lo menos hasta el año 88, de los gobiernos hasta el año 1988, no se puede hablar ni de paz social ni de paz laboral. Está aplicado el conflictos obreros el primer trimestre de 1984, el primer trimestre de 1987, la huelga general del 20 de julio contra la toma de las pensiones que propuso también Joaquín Almunia, el propio 14D, sin olvidarnos de las batallas obreras contra el proceso de desindustrialización y otras tantas. O sea, fueron los años con un nivel de conflictividad, además una conflictividad violenta, en ocasiones extrema, que puso en serios aprietos a los gobiernos a la hora de mantener la paz social. O sea, son momentos muy duros lo que se vio en los años 80. Y por cierto, con el correlato de siempre, ¿no? Que ha sido la estrategia de represión, control y dominio, contraparte del movimiento obrero y demás compañeros de viaje por parte de los gobiernos socialistas. Y bueno, y antes de entrar en las conclusiones, estoy en la universidad y me gustaría hablar brevemente de las fuentes empleadas. Podría decir la lista de las fuentes de prensa y otras, pero yo creo que hay 3 soportes básicos, ¿no? en esta obra. Por un lado están los archivos del movimiento obrero, principalmente de comisiones y de UGT, el Archivo Historia del Trabajo, de la Fundación Francisco Laro Caballero. Está el material que encontré en el Archivo General de la Administración, básicamente centrado en el Ministerio de Presidencia, pero sobre todo, y lo que retrasó un poco la publicación final para siguieron dando los nervios de mi editor, fue el material que me encontré en el Archivo General del Ministerio. Aquí yo creo que hay una de las grandes, pequeñas novedades que puede hacer este libro. Había un control absoluto por parte del Ministerio del Interior de lo que hacían y no hacían comisiones, UGT y todos aquellos que se movían. Controles a través de prensa, informes internos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto venía más precedido de un escándalo mediático que en el año 85 sacudió a este país, que fue tapado convenientemente por la propia comunicación en el país, que fue, que es lo que antecede, que fue el descubrimiento de una red de espionaje por parte de antiguos miembros de la Brigada Político-Social que no habían sido juzgados y que se habían dedicado a hacer fichas que todavía sabemos dónde están, no son accesibles, en una céntrica comisaría de Madrid, que habían hecho fichas de Alianza Popular, del Partido Comunista, de comisiones obreras e incluso de los masones. Esta es la situación, esto lo hizo un gobierno socialista. Es importante cuando hablamos de mitos y leyendas entender cómo se movía esta gente. Bueno, entonces, lo que pasa en 1918 y lo que uno se encuentra allí es un poco la continuación. Entonces los informes son un poco de práctica de infiltración, práctica de espionaje, pero lo cierto es que hay 2 lecturas claras. O sea, ¿cómo sería la movilización que antecedió al 14 de diciembre? Que no solamente se hizo un gabinete de crisis, se hizo 2 gabinetes de crisis, uno en la Moncloa y otro en el interior, y ha sido la mayor movilización de las fuerzas policiales y armadas de este país. Se movilizó a Policía Nacional, a Policía, a Guardia Civil y aparte del Ejército. Y eso va a pasar por toda la general. Y ahora sí fue eso. Y concluyo, y voy concluyendo. 5 valoraciones o 5 cuestiones previa defensa de que yo creo que de la necesidad de retomar una historiografía social obrerista. Yo creo que la primera valoración es que hemos tratado de combinar una historia generalista, lo decía Joan al principio,
una microhistoria. Porque hay una serie de detalles, cuando uno va adentrándose en la segunda mitad del libro, la primera parte del libro está dedicada a las semanas, a los meses, a las semanas anteriores a la carrera, que a mí me ha parecido mucho más interesante meterme en esos detalles que en ciertos datos más conocidos, ¿no? Porque esos mismos detalles reflejan esa intensidad, esos momentos únicos, excepcionales que antecedieron al 14 de diciembre. Segundo resultado, yo creo que hemos tratado de reconstruir un momento único y excepcional y en donde, por fin, en el centro del relato no se han situado los de siempre, sino se han situado otros actores, otros protagonistas, los trabajadores, los militantes sindicales y sobre todo los militantes sindicales. Y también hemos tratado de examinar los intensos momentos que se vivieron aquellos días de diciembre, ¿no? Con el fin de intentar hacer una radiografía general y ver a quién se involucró, ¿no? Y es curiosísimo, ¿no? Cuando uno analiza quién terminó apoyando la huelga general, lógicamente, intelectuales, movimientos vecinales, intelectuales no todos, ¿eh? Y si viéramos algunos nombres no me extrañaría absolutamente nada. Pero ahí están los movimientos vecinales de barrio, diversos colectivos. Pero que para la huelga, la liga de fútbol, los futbolistas hicieron un comité de huelga, pararan la producción, que ese comité de huelga estuviera capitaneado por Butragueño y Mitchell, que todos los sindicatos policiales, empezando por el sur, apoyaran la huelga, creo que nos hablan de un momento excepcional y único, que prácticamente va a ser irrepetible. O sea, no veo yo al sur apoyando una huelga general, ni a Mitchell ni a Butragueño convocando un comité de esto. Y eso también es otra característica, ¿no? Bueno, el 14 de diciembre fue irrepetible. Yo creo que no hay condiciones objetivas ni subjetivas ni imaginarias. Antes llegarían los unicornios de colores que pudiera pasar otra vez una huelga de este tipo. En cuarto lugar, yo creo que hemos analizado lo que yo he llamado en el libro la elaboración del no manual para que una huelga general triunfe. El PSOE y el gobierno, medio de comunicación, empresarios, etcétera, etcétera. O sea, parecía que trabajaban a favor de la huelga. O sea, fueron tan bestias en la relación, se desnotó tanto su obsesión antisindical que terminaron generando todas las condiciones posibles para que la huelga general triunfara. Y además hay un hombre que por justicia hay que destacar, que fue Chiqui Venegas. Chiqui Venegas hizo todo lo posible, de verdad, para que fuera un éxito. De hecho, todos los dirigentes sindicales se lo agradecieron a los 2 días de muchas gracias a Chiqui por el favor. O sea, claro, pero también de eso aprendieron mucho, ¿eh? Aprendieron mucho a no volver a hacerlo. Empezando por una cosa fundamental, no cuestionar, o por lo menos no de forma tan bruta, el derecho de huelga. Porque ahí, en esos días previos, incluso intentaron ilegalizar la huelga con recursos jurídicos, por cierto, de toda lógica, pero intentaron cuestionar la legalidad que tiene una huelga general. Un debate larguísimo. Y bueno, me voy a meter en charcos. Me voy a meter en el último charco, que es el que siempre genera bueno, pues ciertas alegrías. A ver, lo que viene a plantear el libro, de la primera a última página, y la introducción se llama Historia de un éxito, es el siguiente debate. Uno puede ganar una huelga, que ya lo he adelantado, y no ganar, o sea, puede ganar a la calle y no ganar a los despachos. En realidad esto es lo que en buena medida pasó el 14 de diciembre. No todos los días, para el 90% de la población, para 8 millones de trabajadores, paralizas un país, cierras Televisión Española y ocupas todas las calles del país para hacer el programa. Y tienes a un Felipe González a punto de dimitir, con todos los miembros del gobierno con cara de entierro y con una sensación de que por una vez ha ganado el movimiento obrero y lo reconoce, es que han ganado. Eso no pasa, la clase dominante no te suele reconocer que ha ganado, que haya ganado y poco era. Esto pasó. Claro, ¿cómo no se transformó eso en mayores avances, o por lo menos en que los puntos expuestos, reivindicativos, en el manifiesto conjunto de comisiones UPT, que por cierto tenía un título que va a sonar, que es Juntos Podemos, en política no está prácticamente nada, está casi todo inventado, y además Juntos Podemos no era original, porque ya lo había utilizado el Partido Comunista de Andalucía
en mayo del 81, o sea, uno analiza esa victoria y lo que obtienen, y claro, es un tema delicado. Yo esto cada vez que lo he tratado con antiguos dirigentes sindicales se me ponen de los nervios, pero es verdad, de una perspectiva es que no se tradujo en grandes victorias. Y les hago un segundo del guión, ¿no? Hay un efecto, yo creo, de paralizador, ¿no? Si uno analiza después las actas de comisiones UGT, hay un efecto paralizador. El efecto paralizador diciendo, ostras, si convocamos una segunda huelga, cuando ven que las negociaciones van mal, pues si convocamos segunda huelga, y si no repetimos el éxito del 14 de diciembre, claro, o sea, consigues tanto éxito que, claro, ¿cómo puedes mejorar eso? No lo puedes mejorar, probablemente no lo puedas mejorar, probablemente lo puedas empeorar. Y de hecho hay un par de actas entre marzo y abril de la UGT, de la Comisión Ejecutiva Confederal de la UGT, donde Nicolás Redondo dice públicamente, se manifiesta así, se arrepiente de no haber convocado otra huelga general. O sea, eso que a UGT le habían dado por todos los lados de esa huelga. En fin, tres grandes evidencias, ¿no? Primero, ya lo he adelantado, 14D no modificó las grandes líneas del proyecto de modernización socialista. También hay que partir, no fue una huelga revolucionaria, o sea, aquello fue una huelga moderada que no tenía por objetivo tumbar al gobierno, sino renegociar o intentar buscar ciertos límites hacia determinadas cuestiones o mejorar algunas cuestiones sociales y sobre todo tumbar el plan de empleo juvenil. Es verdad, a modo de segunda conclusión, se cerró el plan de empleo juvenil, así como se tuvieron un conjunto de victorias temporales, pero ahí estaban. Eso que se llamó eufemísticamente como el giro social. Pero la realidad es que el plan de empleo juvenil, 4 años después, lo van a introducir en 2 fases, la reforma laboral del 92 y el 94, bajo otro formato, bajo otra filosofía, que esta vez no va a ser el plan de empleo juvenil, se van a llamar ETTs y contratos basura. Pero van a meterlo en 2 fases. Es decir, Felipe González dirá, nos lo guardamos en un cajón, en un debate muy conocido, pero luego lo va a colocar. Es decir, el PSOE, a pesar de esa derrota, siguió empeñado en sacarse el plan de empleo juvenil y lo sacó antes de la finalizar la última legislatura de poder. Y concluyo. Bueno, yo creo que el 14D tuvo efectos positivos, en el sentido de que fue un revulsivo que ayudó a tomar conciencia social a amplísimos sectores sociales que hasta entonces no se habían movilizado. De hecho, supuso la impugnación temporal del proyecto de modernización socialista. Temporal, algo se habla. Pero sobre todo, conllevó un intenso proceso de democratización en todas las esferas. Es decir, este país se podía convocar una huelga general y no pasaba nada, no se estaba intentando asaltar el Palacio de Invierno, el Palacio de la Moncloa. En segundo lugar, ayudó a consolidar el Estado social y democrático de derecho. Y tercero, visualizó y reivindicó la utilidad de una de las herramientas fundamentales en la historia del movimiento obrero, como es la huelga general. Y aquí termino, que me he pasado 10 minutos, lo he prometido. Muchas gracias.